creación del Registro Nacional de Detenciones. Continuando con los puntos, en este último el cual se hacía referencia, pues queda claro que ese cumplimiento que se tiene que dar de que la información sea completa, íntegra y exacta, pues tiene muchas implicaciones dentro del proceso penal, por lo cual pues debe de recordarse que en el sistema estará la información de quiénes ejecutaron esos traslados, quién subió la información, quién la actualizó, quién intervino directa o indirectamente en todos estos eslabones de este sistema, por lo cual eventualmente si alguien incurre en falsedad o hay inconsistencias, pues todo será materia probatoria, porque estas personas podrán ser llamadas como testigos y obtener información sobre estos puntos, o incluso presentar la correspondiente denuncia cuando existe una falsedad y pues hacer valer lo conducente en una diversa carpeta de investigación en contra de las personas que hayan incurrido en esas situaciones, por lo cual debe de verse como de una observancia necesariamente obligatoria de un mayor rango de respeto legal que a como anteriormente se venía manejando este tipo de situaciones. Continuando con estos puntos, otro aspecto interesante de esta ley es que señala que cuando una persona es liberada por la autoridad, se tendrá que hacerlo conducente para que en el sistema de consulta público se borre la información dentro de los 5 días siguientes, pero el registro como tal permanecerá, es decir, el que no es de acceso público. Así también, si no es liberada la persona, por ejemplo, nos ponemos en el supuesto de que es puesta a disposición de un órgano jurisdiccional y que éste en su momento le impone prisión preventiva y se vincula a proceso, pues eventualmente también tendrá que cancelarse el sistema de consulta pública y solo quedará el registro del orden privado, al cual en su caso también habrá mecanismos para acceder. Sin embargo, como tal, el de consulta pública va a desaparecer. Esto pues esencialmente tiene una finalidad de protección de datos personales, en el cual ya no es estrictamente necesario el que exista un sistema de acceso público, entonces vamos eliminando la información de todas las personas que salen de esa hipótesis de detención, y considerando que en el caso de los que pasan al sistema penitenciario, pues hay sus propias disposiciones en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así también pues lo que se reconoce como tal y que pues también debe de visualizarse en armonía a lo que establecen otras normativas, pues es este derecho de cancelación que se da como de una manera oficiosa, o esa cancelación oficiosa que se da, esto atendiendo pues hay que recordar que la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados prevé los derechos ARCO, y dentro de los derechos ARCO prevé en el artículo 46 ese derecho de cancelación, por lo cual si la autoridad llegáramos al supuesto de que no respeta esos plazos de 5 o 15 días, pues la persona detenida en su caso pudiera tener la posibilidad y expedito el derecho de hacerlo valer por vía procedimiento de esta ley de protección de datos personales, y pues ejercitar ese derecho de cancelación. Este artículo al que hago referencia señala que el titular de los datos personales tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. Sin embargo, esto tendría que ser atendiendo también pues a lo que establecen las propias excepciones, porque como tal sería poco factible imaginar el que se cancelen todos los datos, sino que únicamente se cancele el acceso público a esos datos. Como un punto siguiente, esta ley señala que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una secretaría federal, la que será encargada de la administración y operación del Registro Nacional de Detenciones. Y pues esta, pues también atendiendo a esas disposiciones de la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, tendría que generar el correspondiente aviso de privacidad relativo a este Registro Nacional de Detenciones.
en donde cumpla pues cada uno de los requisitos que establecen los artículos 22, 27 y 28 de esta ley, porque pues de lo contrario pues pudiera haber consecuencias por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Así también esta norma obliga al establecimiento de medidas de seguridad de carácter administrativo, técnico y físico para que se protejan los datos de estas personas. Esto de acuerdo al propio artículo 16 de la Ley Nacional de Ejecución de detenciones, pues se señala también quiénes serán las personas que tendrán perfil o acceso, y pues cada una de estas también en su caso tendrá que tomar las medidas correspondientes para que no se vaya a hacer un uso indebido. Continuando, otro de los puntos que se señala es que esta información que se genera pues esencialmente es información que va a ir guardando la autoridad, lo señalan estos mismos artículos, y el que forme parte de la actuación de la autoridad y que esencialmente es un órgano que está incluso establecido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y algo que la propia Ley Nacional de Registro de Detenciones señala es que toda esta información y los registros serán objeto de solicitudes por parte de las personas detenidas o su defensor e incluso el agente del Ministerio Público. Si se trata de un proceso penal, pues esto se traduce en que formará parte de la carpeta de investigación y será susceptible de ser considerada la misma como un registro de investigación para efectos de su enunciación en audiencia y posteriormente planteamientos que resulten necesarios. Por lo cual también pues tendrá que considerarse que no podrá haber negativa alguna del acceso a estos registros de acuerdo a lo que establecen los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que reitero, esencialmente esto pudiera ser materia de debate en la audiencia correspondiente. Otro aspecto también es que una vez que se genera el registro, la obligación que sí tiene la autoridad como tal es que el propio sistema deberá de arrojar una especie de certificado digital que se generará una vez que se realice el registro, y pues este certificado pues tendrá que obrar dentro de la carpeta de investigación tratándose de este tipo de procedimientos, y tratándose del procedimiento administrativo pues dentro del expediente correspondiente. Otro punto también que resulta relevante es que el artículo 8 transitorio de esta ley obliga al Congreso de la Unión para que en un plazo límite a 180 días a que haya entrado en vigor, es decir, también el pasado 23 de noviembre, se realicen reformas a la ley de migración para que también haya un registro de personas migrantes detenidas en donde se sigan todos los lineamientos similares a los que se prevén en esta norma. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene noticia alguna de que el legislador por lo menos haya presentado una iniciativa de reforma, y menos aún que se haya reformado la ley de migración. No más aquí lo que tendrá que tomarse en consideración es que el propio artículo 23 de la ley nacional prevé como uno de los aspectos el que se agregue la nacionalidad de la persona, si se trata de su lengua nativa, situación y así como otros de los aspectos. Entonces, pues el propio sistema informático pues esencialmente podrá permitir el que se haga una clasificación o una subdivisión para esencialmente contar con ese registro. Sin embargo, pues claro está que el espíritu de esta ley es que se agreguen otro tipo de datos además de estos cuando se trate de personas de diversa nacionalidad. También continuando y finalmente el último de los aspectos que también son de consideración relevante es que pues con motivo de la implementación de esta ley, pues si bien en todos los casos ese acceso público irá eliminando registros con periodicidad, es decir, este plazo que señalaba de 5 y 15 días, pues esto no descarta completamente el que de pronto este sistema pueda utilizarse de una manera ilegítima, es decir, que se genere estigmatización, discriminación por ese acceso público que se pueda tener. La propia ley recita y define que no se tratará como un antecedente penal,
Sin embargo, pues en la aplicación existen peligros de ese uso ilegítimo en ámbitos como el laboral o el educativo, en donde por la propia cantidad de datos que manejan estas personas, podría ser factible que personas con fines ilegítimos lleguen a acceder a esa información y hacer uso ilícito de la misma. Imaginemos, por ejemplo, una empresa puede llegar a tener noticia de que una persona se ausenta del trabajo, se da la búsqueda, encuentran los datos dentro de la información con la que cuenta el empleador y en un momento dado se percatan de que fue detenida esa persona y pues esto podrá generar estigmatización. Lo mismo en el caso incluso hasta de una escuela, por lo cual pues esencialmente tendrán que irse buscando matices o restricciones que permitan que solo el uso ilegítimo prevalezca sobre la información que se genere. Finalmente, el último de los puntos que quería retomar es el hecho de que estos lineamientos a los que se hizo referencia, pues esencialmente establecen un punto importante, el que se tenga que tomar en consideración, pues por parte de las autoridades del orden común, cuando tengan un tratamiento con personas a las cuales se les detuvo y que posiblemente estén relacionadas con delitos o conductas sancionadas por una norma penal federal. En este sentido, los lineamientos que fueron publicados el 22 de noviembre tiene una serie de artículos transitorios que esencialmente el que interesa es el siguiente. Dentro de los mismos se hace referencia a que es el artículo 8. Los servidores públicos de las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno, incluyendo las policías de investigación o cualquier otra que realice o ejecute detenciones, así como servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia del fuero común, que tengan contacto con detenidos por posibles delitos de competencia federal, a partir del 23 de noviembre del 2019 deberán acatar las disposiciones de esta ley y los lineamientos. A la mente se me vienen varios supuestos: la Ley General de Secuestro, la Ley General de Trata de Personas, la Ley General de Tortura, la Ley General de Desaparición, la Ley General de Salud. Son una serie de ordenamientos que establecen una distribución de competencias, pero que bajo esa tesitura pudiera llegar a darse la interpretación, y que creo que es la interpretación más favorable, bajo la cual aún y cuando esa ley establezca que quien deba de perseguir el delito sea el fuero común, pues esencialmente el registro como tal tendrá que cumplirse, porque la ley no está atendiendo a la distribución de competencias entre las autoridades, sino que más bien distingue entre la fuente emisora de la sanción penal. Es decir, si fue un Congreso federal, en este caso el Congreso de la Unión, o si fue un Congreso local. Creo que esa es la interpretación que tendría que darse y que pues en la práctica tendrá que tomárselo conducente. Y más aún, suponiendo que esa no fuera la interpretación correcta, pues algo que sí señala la ley es que tengan contacto con detenidos por posibles delitos de competencia federal. Supongamos que detienen a una persona que va en un vehículo con reporte de robo, que es competencia del fuero común, pero que en ese vehículo se le encuentra en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo, aunque no vaya a formular imputación y que únicamente le dé vista al Ministerio Público de la Federación, tendrá que cumplir con esta ley. Eso es lo que hay que considerar, y pues hasta aquí vendría lo que es este análisis. En días posteriores procuraré centrarme en lo que son estos datos que requiere el registro, porque algunos tienen matices que incluso pudieran llegar a ser considerados como inconstitucionales.